Bueno, saneamiento ambiental, plagas o vectores en este caso. Moscas y mosquitos, bueno, estamos saliendo de una extraordinaria sequía que a Entre Ríos y a Crespo nos ha pegado realmente de una manera, insisto, absolutamente extraordinaria. De lo que se tenga memoria, no hay registros de semejante sequía. Eso hizo que, por supuesto, falta humedad y agua en los lugares habituales de reproducción de los insectos. Y siempre hablamos de la diapausa que tienen los insectos. La gente entiende lo que es hibernación en unos animales que en invierno se reservan. Bueno, los insectos no tienen hibernación, no viven de un invierno para otro, viven pocos días, las moscas y los mosquitos, pocas semanas. Y eso hace de que en la época que hay humedad y temperatura adecuada, que es primavera y verano, empiezan a nacer de nuevo la camada de insectos. Tuvimos si bien una sequía, insisto, muy, muy poderosa, tuvo la ventaja de que no había tantos mosquitos, porque el mosquito sí necesita charco, necesita fuentes de agua estancadas o charcos de agua para reproducirse, para que los huevos nazcan y se produzca la evolución en larvas y adultos. En cambio, la mosca sí puede reproducirse en material orgánico, y con humedad del suelo, pero apenas con un poco de humedad las moscas sí se reproducían y por eso era una alta carga de moscas y la verdad que no hemos tenido mosquitos hasta ahora, que empezaron las lluvias, que tenemos que agradecer la bendición de las lluvias que empezaron y con registros importantes porque veníamos siendo regados con apenas algunos milímetros, hemos tenido ocasiones de 10 milímetros, 20 milímetros, que no solucionaban en absoluto la absoluta sequía y el perfil de seco total que tenía el perfil de tierra. Entonces, cuando empiezan las lluvias abundantes, esta última ha sido incluso con registros mayores a los 100 milímetros en algunos lugares, hace de que empiezan a nacer todos los huevos que tenían que haber nacido desde septiembre hasta marzo. Estamos fines de marzo ya. Entonces, realmente agradecemos la sequía. La única ventaja que puedo haber traído es pocos mosquitos. Pero ahora agarrémonos porque van a nacer muy rápido, porque ahora les queda muy poco tiempo. Los insectos, por supuesto, que están dependiendo, como decía yo, de humedad, de temperatura, de luz solar, y con las primeras heladas empieza a bajar otra vez la reproducción hasta desaparecer. Entonces, en estas muy pocas semanas que le quedan a toda la camada de mosquitos que tendrían que haber nacido de septiembre, van a nacer ahora. O por lo menos intentar nacer, intentar reproducirse, intentar sobrevivir y terminar un ciclo de vida. Por eso, insisto, va a ser muy concentrada la población de mosquitos en estos tiempos. Bueno, y hablando de las moscas, ¿qué es lo que ha producido tantas? Las moscas, lo que pasa es que realmente al tener alguna humedad han tenido la posibilidad de reproducirse y por supuesto están en el periodo de alta reproducción, que es, insisto, primavera-verano. Ellas por temperatura y por la poca humedad que necesitan en la reproducción han podido desarrollarse y han podido invadirnos de esta manera. Obviamente venía ayudando mucho los temas que a nivel ambiental y de saneamiento que hacen las granjas avícolas y que hacen digamos, la periferia de la ciudad, se venía trabajando muy bien, pero que este año, insisto, la seca quizá ha acortado los periodos de reproducción, ha concentrado y por eso notamos una mayor carga. Pero creemos que esto se va a normalizar rápidamente en cuanto a las moscas y que ya, insisto, por las primeras heladas que vendrán en abril o mayo, vuelve a disminuir la reproducción de las mismas. Lo que nos preocupa sí es el tema mosquitos, el tema de descacharrización, porque hablar de mosquitos no solo es hablar del Culex, que es el mosquito que nos molesta y que es el más común en el hogar, sino de la Aedes aegypti, que eso es digamos, el vector más importante que tiene la especie humana de enfermedades, en nuestro caso el dengue. Hay grandes casos, perdón, hay digamos grandes elevaciones de los números de casos por semana, ya llevamos 8 muertos, hay 2 en Santa Fe ahora, con lo cual sin duda tenemos que seguir atentos y ahora con las lluvias que han ocurrido, mucho más atentos con el tema que municipalmente se estimula de descacharrización permanente, higiene, sanitización de los hogares, en cuanto a liberar todo lo que pueda juntar, en el caso de la Aedes, muy poquita agua. Es fundamental que la gente entienda. Los mosquitos comunes necesitan charcos, necesitan lagunas, necesitan realmente, si se quiere, grandes superficies. El Aedes aegypti es exclusivamente hogareño, no vuela más de 400 metros cuadrados, más de 20, 30 metros a la redonda. Esto hace que solo pase de un vecino al otro.
El dengue se produce, sobre todo cuando ingresa a una ciudad, por algún caso, de casa en casa. De manzana no pasa, es difícil que pase a la otra manzana, de un barrio al otro barrio. Es muy, muy baja la recorrida que puede hacer el mosquito Aedes. Y ahí lo importante es que se reproduce y necesita muy poca superficie. Una tapita de gaseosa, un vasito dado vuelta, una cubierta que junta un poco de agua. Pero uno hasta le deja el agua al perro. Exactamente. Entonces, toda agua que quede más de 7 días estancada en una tapita insisto, de gaseosa, las piletas es una gran superficie para el Aedes. No es un problema, y ni hablar del tema del cloro. Que incluso el Culex también, con el cloro nomás ya la larva no puede desarrollarse. Pero insisto en las muy pocas superficies, una pileta es muy grande para mosquitos comunes. En cambio, el Aedes aegypti del dengue, chikungunya y demás, necesita muy poca superficie de agua. Yo por eso digo, una canaleta tapada en el techo, una tapita de gaseosa en el jardín, un vaso, un florero, el tema de cementerios. Los neumáticos es fundamental porque el tema neumático, por superficie y por temperatura que junta, es ideal para la reproducción de la Aedes. Es elemental que una cubierta no esté a la intemperie, que esté tapada bajo un techo, para que no junte agua, ni rocío. Entonces, en esas pequeñísimas superficies de agua es donde se nos van a reproducir y adentro de nuestra casa. Los últimos casos, doy el dato, los expendedores de agua de los bidones de 20 tienen una bandejita abajo. Bueno, no se le higienizaba, no se la daba vuelta. Y los últimos casos que hubo en Santa Fe fue en la bandeja del expendedor. Recuerdo un caso, paradigmático, que fue en un profesional de la medicina que tenía una fuente de agua apagada durante más de 7 días. Ese pequeño charquito de agua dentro de tu casa es el que puede reproducir el Aedes. Por eso hablamos de descacharrización y que el municipio de Crespo fomenta y tiene la fecha incluso de retiro y demás en todos los barrios, para que intentemos todas las semanas y todos los meses ver en dónde en nuestro jardín, en nuestra casa, en nuestro techo, puede haber una pequeña superficie que junte agua, porque ese es el problema que tenemos con el Aedes aegypti, que nos transmite, insisto, en este caso dengue, chikungunya, que son las dos cepas que están más activas en este momento en Argentina. Preguntarte además sobre, la cuestión de evitar, uno piensa siempre en mosquitos espirales o busca la forma con los protectores, el OFF conocido. Las moscas, insecticidas, son los únicos que deben estar contentos, los fabricantes. En general uno siempre tiene que saber que, si se quiere, la fumigación, el ataque químico y demás, es una herramienta y no es la más efectiva porque no puede ser la más permanente, y sí todo lo que es justamente higiene, descacharrización, telas mosquiteras. Imagínense que el gasto que uno hace, los americanos que son de medir, tienen medido que por cada peso que uno gasta en oclusión, esto de barreras a los insectos, tenés que gastar 16 pesos en la acción, en la fumigación, porque es mucho más ineficiente y más imperfecta. Lo fácil, lo rápido, lo que uno siempre piensa es eso, el insecticida, la fumigación, pero no es lo más efectivo y no es lo más recomendable, salvo en específicas situaciones. Lo fundamental en mosquito y moscas es insistir en invertir en nuestras casas en telas mosquiteras, que son permanentes. El gato que uno lo hace soluciona para siempre que no ingresen insectos en esa habitación, por ejemplo. El tema de oclusión es eso, barrera, frenar el ingreso, evitar la reproducción, la descacharrización en dengue es elemental. La fumigación solo se hace en el caso específico cuando hay un brote de dengue y se debe fumigar en nada más que la periferia del domicilio, que son las 4 manzanas que dan a la vuelta. Porque, insisto, no hay peligro de que pueda haber volado a más de 30 o 40 metros ese caso. Por eso es tan importante la acción rápida del Estado en los casos que se determina que aparece un dengue. Ahora, en moscas, por supuesto que existen productos químicos, son efectivos y deben ser usados, pero insistiendo en que lo más importante es la higiene, la limpieza. Si no hay materia orgánica, no hay posibilidad de que se reproduzca una mosca. En el campo, en las zonas rurales, por supuesto, la materia orgánica, las materias fecales de los animales y demás son los lugares donde se reproducen todo tipo de moscas. La mosca de los cuernos de los animales, la mosca doméstica nuestra y demás. Pero de todas maneras,
siempre hay reproducción de moscas, pero como ha pasado en este último mes, yo creo que nunca he visto. Muy probablemente, insisto, el tema de la sequía concentra también nacimientos. O sea, desarrollos de huevos que no se estaban desarrollando normalmente. En las moscas requiere mucho menos humedad y lluvia y charcos que en los mosquitos, entonces por eso ha posibilitado quizás un nacimiento anterior a las lluvias, pero sí ha habido problemas justamente para las moscas en cuanto a la reproducción normal. Insisto, ha sido concentración de los nacimientos en determinados momentos que logran humedad en la materia orgánica necesaria. Insisto con que ahora ya queda poco tiempo para las heladas, pocas semanas, y no es que tenemos que aguantarnos, pero sí va a ocurrir eso, de que se concentren más estos nacimientos y terminen rápidamente. A veces nos quejamos cuando vienen primaveras y veranos muy lluviosos que posibilitan muchos nacimientos durante mucho tiempo. Esto va a ser bastante más concentrado.